y el pH de su sangre no se vuelve más ácido. Usted se puede comer una cucharada de bicarbonato y el pH de su sangre no se vuelve más alcalino. Porque si el pH se altera, literal, caga. El pH de la sangre es extremadamente estable. ¿Y cómo logramos hacer eso? Uno de los reguladores es la vía pulmonar. Lo vamos a ver. Profe, ¿y por qué entonces, por ejemplo, los papás nos prohibían comer limón hasta el no, que va a estar la sangre, son mitos? Lo que pero hay otras cosas que sí te pueden dañar, por ejemplo, porque hay tejidos sensibles al ácido. Los dientes, el esmalte dental, la acidez gástrica. Ya, a ver, primero, partamos, un segundito. Partamos con los conceptos básicos. Silencio. Partamos con los conceptos básicos. Recordemos lo básico de química. ¿Ya? Una sustancia ácida es una sustancia que libera protones. Un protón es un hidrógeno de carga positiva. Tenemos en la casa ácidos clásicos, limón, vinagre. Pero hay otros ácidos comunes, ¿como cuáles? ¿Qué ácidos conocen? ¿Qué les suenen? ¿Qué hayan escuchado por ahí? Ácidos. ¿Cómo? Eso, dije ácido. El bicarbonato no es ácido. Tomate. Pero ácidos, por ejemplo el ácido clorhídrico, ¿lo han escuchado? ¿Les suena, no? ¿Ácido clorhídrico? ¿Nunca? Sí. ¿O ácido muriático? ¿Nunca lo he escuchado? ¿Que lo venden en la ferretería? Sí, es el ácido para echar. Dígame. ¿Eso del baño? El sal de fruta de ¿no? ¿Qué? El sal de fruta de es que se toma acá cuando... No, hija, eso es una mezcla. Ya les voy a explicar qué es eso. A ver, el ácido clorhídrico, como por ejemplo el que tenemos en el estómago, ¿La soda cáustica? eso no es ácido. Todo lo contrario, de hecho. El ácido clorhídrico, su fórmula química es HCl. Cuando esto interactúa, entonces se libera el protón y el cloro de carga negativa. Por tanto, entrega protones. Eso, por definición química, eso es un ácido. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del ácido sulfúrico? Sí. ¿Se lo Muy tiene conocido. la Coca-Cola o la Pepsi? No, la Coca-Cola tiene ácido fosfórico. ¿Ya? Fosfórico, ¿no? A ver, el ácido sulfúrico es H2SO4. Son dos grupos separados. Sulfato con oxígeno. Se separa, queda con carga negativa. Y aquí se liberan dos protones. Es decir, es ácido. De hecho, es muy ácido porque libera dos protones. El de la Coca-Cola. Ácido fosfórico. HPO4. H2PO4. También pasa lo mismo. Se liberan los protones, H2 de carga positiva, queda el grupo fosfato solito de carga negativa, libera protones. Por definición química, las sustancias que liberan protones las denominamos ácidos. ¿Sí? Y a nivel casero vamos a tener, por ejemplo, el vinagre, que tiene ácido acético, el limón, que tiene ácido cítrico, ¿ya? Son los ácidos más comunes que nosotros conocemos. Pero para que me entiendan, químicamente un ácido siempre libera protones, es decir, hidrógenos de carga positiva. Lo contrario a un ácido se llama base o álcali. Y generalmente tienen claro que es un ácido, pero no tienen claro que es una base. Base o álcali es todo lo contrario a un ácido. Una álcali o base aporta iones OH. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, NaHCO3. Bicarbonato de sodio, tú lo tienes en la casa. El bicarbonato se separa en sodio y el grupo HCO3, que tiene carga negativa. Desde aquí salen los grupos OH. Ahí tengo hidrógeno, aquí tengo oxígeno con carga negativa. Y de hecho puedo generar 3. ¿Sí? Entonces, el bicarbonato es alcalino. Otro ejemplo, la soda cáustica, típica para tapar los baños, ¿cierto? La soda cáustica es
hidróxido de sodio, NaOH. Tengo sodio de carga positiva, grupo OH de carga negativa. Por tanto, es alcalino. Todo lo contrario de un ácido. ¿Ya? Así se definen químicamente. Necesito que entiendan que un ácido y un álcali son químicamente opuestos. Siempre. Un ácido y un álcali son químicamente opuestos. Y se definen en base a una escala, que es la escala de pH. La escala de pH va desde 0 hasta 14. Todo lo que tenga un valor menor a 7 es ácido. Todo lo que tenga un valor mayor a 8 es alcalino. ¿Ok? Se miden con cinta, medidores. Y lo que está en 7 es pH neutro. ¿Ok? Por ejemplo, el ácido del estómago, nuestro ácido del estómago, oscila entre 1 a 3. De 1 a 3. 1 es tan ácido que si usted pudiera hacer como alguien escupir ácido, le podría escupir ese ácido en la cara a alguien y le come la cara. Así de ácido es. O sea que cuando uno tiene acidez, ¿más ácido todavía? O sea, No, el mínimo, la acidez máxima es 1. El pH máximo de acidez es 1. El pH del estómago dije que oscila entre 1 y 3. Ah, ya. Normalmente está en 3. A veces baja a 2 cuando, por ejemplo, hay que procesar carnes, que son más ácidas. Cuando está con acidez, está con acidez pH 1. Muy ácido. ¿Ya? No te quema el esófago, o sea, de hecho sí te lo quema, pero no te lo destruye porque hay mecanismos de protección que vamos a ver en el sistema digestivo después. ¿Ya? Hay mecanismos de protección que hay en el sistema digestivo, digamos. Que hay unos perfumes que dicen para tu pH y no sé qué cosa. Ya, pero eso es el pH de la piel. La piel también tiene un pH. ¿Sí? La piel también tiene un pH, pero es un pH ácido. ¿Ok? Entonces, los ácidos tienen pH bajo 7, los álcalis tienen pH sobre 8. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí? Cuando yo mezclo un ácido con una base, obtengo una sustancia que se llama buffer, tampón o amortiguador. Necesito que me presten atención porque esto va a ser muy importante. Cuando yo mezclo un ácido con una base, voy a obtener una sustancia que se llama buffer, tampón o amortiguador. Por ejemplo, mezclar limón con bicarbonato. Lo que ocurre es que efervesce. ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo ha hecho eso. Ya. Este buffer, tampón o amortiguador va a generar una reacción química donde la mezcla va a ser capaz de capturar los protones de cualquier ácido o liberar protones si hace falta. Y esto significa que si yo a esta mezcla que yo hice de bicarbonato con limón le agrego más limón, ya no reacciona. Deja de reaccionar después de un momento, o le echo más vinagre y ya no reacciona. Y yo le puedo echar más bicarbonato y reacciona un poquito y deja de reaccionar. Como que la cosa se vuelve poco reactiva. Y eso es porque la mezcla es un estabilizador de pH. Un buffer, tampón o amortiguador logra un pH intermedio que mantiene el pH muy estable. Ni muy ácido, ni muy alcalino. Estable. Si yo le agrego ácido, lo alcaliniza. Si yo le agrego álcali, lo acidifica. Es capaz de reaccionar con la mezcla, con cualquier cosa que yo le agregue, manteniendo la estabilidad. ¿Se entiende esa idea? A ver, voy a irme un poquito más explícito, más químico. No fue con químico, no. Es solo para que me entiendan. Ácido clorhídrico, dijimos que era ácido, ¿cierto? Que es lo mismo que el ácido muriático. Soda cáustica es álcali, ¿correcto? Yo ahora lo que voy a hacer es mezclarlos, revolverlos. Voy a tener una reacción muy violenta porque los dos son un ácido fuerte y un álcali fuerte. De hecho, es tan violenta que eso hierve, se calienta. ¿Ya? Y lo que me va a quedar ahí en el jarro, ¿qué va a hacer? Se va a mezclar el cloro con la sal, con el sodio, perdón, y se va a mezclar los dos hidrógenos que tenemos acá con el oxígeno. O sea, voy a tener agua salada. Si yo mezclo ácido clorhídrico con soda cáustica, que son dos cosas extremadamente tóxicas y peligrosas, voy a tener una reacción muy violenta
que me podría quemar incluso si no tengo cuidado, pero lo que va a quedar al final es agua con sal. ¿No te pasa en los platos? ¿El qué? De agua caliente, que sale alrededor. Sí, de hecho tiene relación con eso. ¿Ya? Voy a obtener agua con sal. Y esa agua con sal, si yo le agrego más ácido, va a neutralizar el ácido. Y si yo le agrego más álcali, va a neutralizar el álcali. Va a neutralizar la soda. Porque este cloruro de sodio y esa agua se van a mantener medianamente inestable, capturando o liberando lo que haga falta. De hecho, eso explica por qué el agua del mar es tan estable. Es agua salada. Es agua salada. Es agua con sal. Una cantidad monstruosa de agua con sal, capaz de neutralizar cualquier ácido y cualquier base. ¿Se entiende? Dígame. O sea, cuando una persona tiene acidez, simplemente se como toma bicarbonato. Ya, eso para allá quería ir. Precisamente, para allá quería llegar. Hay gente que cuando tiene acidez se le ocurre tomar bicarbonato solo. Tomar bicarbonato solo le va a quitar la acidez. Pero hay un problema. La reacción ácido-base, este burbujeo, va a ocurrir en su estómago. Yo me voy a tomar el bicarbonato y aquí adentro. Entonces, claro, se me quita la acidez. Pero ¿qué tengo yo? Me siento hinchado, tengo náuseas, porque me hincho, porque la reacción ocurrió aquí adentro. ¿Sí? En vez de eso, mezclo bicarbonato con limón. Yo mezclo bicarbonato con limón, hago la reacción afuera y lo que yo me tomo es un buffer estabilizador. No va a alcalinizar mi estómago ni va a tener una reacción violenta, solo va a estabilizar el pH de mi estómago. Eso es un buffer o estabilizador. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Ya. ¿Qué crees tiene que ver esto con sistema respiratorio? Entonces el sal disfruta igual es bicarbonato con... No es exactamente bicarbonato, pero el principio es el mismo. La sal de frutaeno, el disfrute y todas esas cuestiones tienen un ácido y un álcali que reaccionan. Y por eso cuando usted lo prepara, efervesce. ¿Sí? Porque la reacción ocurre afuera. Ya. ¿Me entendieron la idea de lo que es un buffer entonces, cierto? Sí. Bueno, yo dije que la sangre necesitaba mantenerse extremadamente estable. Porque si se altera, nos morimos. Literal. Si el pH de la sangre se altera, tú te mueres. Entonces, ¿cómo lo logras considerando que yo consumo todo el rato cosas ácidas y cosas alcalinas? Me tomo una Coca-Cola que tiene ácido fosfórico, me como una ensalada con limón, como cosas con vinagre, hay cosas más alcalinas. ¿Cómo logra la sangre mantenerse estable? La única manera de mantener estable un líquido es con un buffer. Y ese buffer va a provenir del dióxido de carbono. Y ahí tenemos la relación con la respiración. Eso se llama buffer o tampón bicarbonato. Primero, el pH de la sangre, como les dije, es extremadamente estable y lo medimos con 2 decimales, así de fino. Oscila entre 7,35, que es lo más ácido que puede estar. Eso ocurre en las venas, porque hay mucho dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es ácido. Y 7,45, que ocurre en las arterias, que tienen menos dióxido de carbono. Por tanto, el pH de la sangre se mide con 2 decimales, de 7,35 a 7,45. No puede salir de esos rangos. Si se pone un puntito más alcalino, un puntito más ácido, usted cae a la urgencia. Y si se desvía 2 puntos más, se va a la UCI. Y vamos a ver si es que sobrevive. De hecho, son cuadros fotológicos que se denominan respectivamente acidosis y alcalosis. ¿Y cómo podría pasar así? Vamos para allá. Primero, entendamos cómo se mantiene estable. Antes de entender cómo se desestabiliza, tengo que entender cómo se mantiene estable. Como el agua es tan sensible a los cambios de pH y el agua de la sangre tiene mucha agua, tengo que tener un estabilizador muy potente. Y ese estabilizador va a venir de la respiración, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, cuando se mezcla con agua, va a pasar lo siguiente. Este grupo CO se va a mezclar con este otro oxígeno y ahora vamos a tener CO3. ¿Se ve, cierto? La suma. Y después, en el grupo de hidrógeno, los hidrógenos del agua se van a meter aquí y ahora vamos a tener H2CO3. Eso se llama ácido carbónico.
el bicarbonato, el dióxido de carbono mezclado con agua, automáticamente se transforma en ácido. Ácido carbónico. Es la primera reacción química que ocurre. Por eso les decía que donde hay mucho dióxido de carbono, hay acidez. El pH está más ácido. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por eso necesitaba que entendieran la parte química de esta cosa. Por eso hablamos de química primero. Pero el ácido carbónico es muy inestable. Tan inestable que se vuelve a desarmar. Y ahora, uno de estos protones se va a liberar, generando acidez. Pero todo el resto, HCO3, se va a juntar y se va a transformar en literalmente HCO3 de carga negativa. Esto es bicarbonato. En la sangre tenemos protones y bicarbonato. Y si yo tengo mezclado un ácido con un álcali, tengo un tampón, un estabilizador de pH. Esta reacción química que está ocurriendo todo el tiempo en nuestra sangre mantiene el pH de la sangre extremadamente estable. Es el estabilizador del pH más importante de la sangre. Y esto significa que como la estabilidad del pH depende del dióxido de carbono, cualquier alteración respiratoria que altere el dióxido de carbono va a alterar el pH de la sangre. Y ahí está la conexión con el sistema respiratorio. ¿Se entendió eso? ¿Lo repito un poco? ¿Sí? Ya. ¿Me entendieron la cadena de reacciones acá, cierto? ¿Sí? Dióxido de carbono con agua se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico se degrada en protones ácidos y bicarbonato. Es decir, un tampón. Lo que hablábamos recién. ¿Correcto? ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? 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 Más o menos. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Alguien no entendió eso? Ya. Se lo vuelvo a explicar. Necesito que vean las moléculas, porque es la única manera que lo entiendan. El dióxido de carbono, CO2, en la sangre está mezclado con agua, pues si la sangre tiene agua. CO2 más H2, lo que yo hago entonces ahora, necesito que vea cómo se suman las moléculas. Por eso hago las rayas de encima. Este CO se va a mezclar con este oxígeno. Entonces, O2 más 1, O3, ¿cierto? Ahí está, CO3. ¿Sí? Y estos dos hidrógenos que están guachitos aquí, se van a mezclar aquí. Entonces ahora tengo H2CO3. Esa molécula se llama ácido carbónico. Es muy ácido. ¿Sí? Pero es muy inestable a su vez. Y se desarma. Entonces libera uno de sus protones, es ácido, y lo que queda, un hidrógeno y el CO3, se transforma en bicarbonato. Eso se llama bicarbonato, que es alcalino. Entonces aquí tengo un ácido más un álcali, tengo un buffer, un estabilizador del pH de la sangre. Y como el dióxido de carbono está en la respiración durante la exhalación, ¿se acuerdan que les dije que durante la eliminación del dióxido de carbono en el alveolo no salía todo? ¿Siempre queda un conchito? Ese conchito va a ser importante para poder generar esto. Por tanto, si usted tiene una enfermedad respiratoria que altere la eliminación de dióxido de carbono, ya sea lo hace que retengas más, tengas más en la sangre, o elimines mucho, cualquiera de las dos cosas va a alterar el pH. Automáticamente, si el pH yo lo mantengo estable gracias a esto. Si yo altero el dióxido de carbono, altero a cagar el pH de la sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Mejor? Entonces, ahí está el vínculo con el sistema respiratorio. ¿Ya? Y es mucho más rápido acidificar que alcalinizar, porque un solo ácido carbónico necesita de 20 bicarbonatos para compensar. Profe, Dígame. ¿y cómo es posible cambiar el pH ¿cómo es? ¿De qué? Porque usted dijo que si cambiaba un componente, no sé. Hija, si cambia la respiración, si aquí lo que importa es el dióxido de carbono. El CO2, ese es el que genera el ácido, ese es el que genera el tampón. Si cambia tu respiración, automáticamente cambia la cantidad de dióxido de carbono que pierdes. Automáticamente. Si cambia la cantidad de dióxido de carbono que pierdes,
automáticamente cambia el pH de la sangre. Por eso las enfermedades respiratorias se asocian con trastornos del pH de la sangre también. Una persona con neumonía tiene una alteración del pH de su sangre. ¿Y es por eso? ¿Sí? Dígame. Por una emanación de dióxido de carbono necesita un trastorno. No es que necesite, la sangre todo el tiempo necesita dióxido de carbono. Hayan emanaciones o no. Todo el tiempo. Para estar vivo necesitas eso. Las emanaciones son de monóxido de carbono. Tienen un solo oxígeno. ¿Sí? Aquí tienen. Profe, entonces cuando llega, o sea, cuando llega de las células que como desecho el CO2, se transforma en ese ácido. Correcto. Este desecho. Y las de que ya células- están alcalinizadas, Ajá. hacen el, ¿cómo se llama? La estabilización de los que Lo que van. ocurre en la sangre. Sí, En la sangre. sí, pues ocurre en la sangre. ¿Y cómo es que vamos, o sea, botamos el CO2? Porque el dióxido de carbono es un desecho, pero Sí. no podemos botarlo todo. Sí. Sí. Y por eso, entonces, durante la exhalación, hay una cantidad que se queda en la sangre. ¿Te acuerdas en el intercambio? Sí. Entonces, por eso necesitamos primero botar el exceso de dióxido de carbono. Si yo retengo mucho dióxido de carbono, la primera conversión es hacia ácido. Entonces voy a tener acidosis. Por eso necesito eliminar. Eliminar. ¿Cachai? Si boto mucho, puede tener lo contrario, alcalosis, pérdida del equilibrio. ¿Sí? Sí. Bien. Igual me refería también a cómo es que de los alvéolos, a los alvéolos toman el dióxido de carbono y lo botamos. Eso lo expliqué cuando hablé de difusión pasiva. Ocurría igual que en el oxígeno, pero sin presión. En el alvéolo, la sangre que está pasando alrededor tiene mucho dióxido de Lo carbono. suelta para tomar el oxígeno. No es que para, ocurre espontáneamente, porque desde donde hay más pasa hacia donde hay menos. Difusión pasiva. Bien. ¿Sí? ¿Y solamente de difusión pasiva? Así, y como pura difusión pasiva, no sale todo. La difusión pasiva nunca logra hacer que todo el gas traspase. Queda un poco siempre adentro. Y ese es el que usamos para formular toda esta reacción. ¿Sí? Ahora, hay un tampón secundario que ayuda al tampón bicarbonato, que es el tampón hemoglobina. La hemoglobina, químicamente la representamos así, como hemoglobina acidificada, con un protón. ¿Ya? Y esta hemoglobina se puede oxigenar, oxidarse, desoxigenar, aquí está sin oxígeno, y cuando se desoxigena, se transforma en hemoglobina alcalina más un protón ácido. Es decir, hace la misma reacción química de un ácido y una base. ¿Ya? La hemoglobina, lo que me interesa de la hemoglobina que entiendan, es que la hemoglobina también se puede volver más ácida o más alcalina, ayudando a mantener este equilibrio. ¿Ya? Cuando captura oxígeno la hemoglobina, se vuelve más alcalina. Cuando libera el oxígeno de la hemoglobina, se vuelve más ácido. ¿Ya? Es eso. Pero el más importante es este. El más relevante de todos es el de arriba. Entonces, dijimos que el pH de los fluidos internos, de los líquidos internos, es muy estable. 735 a 745, ¿cierto? A nivel arterial va a ser 7.4, 745. A nivel venoso, con más dióxido de carbono, va a ser 735, más ácido. En el líquido intersticial es el que está fuera de las venas y arterias, el que está entre medio de los otros tejidos. Ese es el líquido intersticial. Como el líquido intersticial es el que está en contacto con las células que están trabajando y gastando oxígeno y soltando dióxido de carbono, es igual de ácido que la sangre venosa. Profe, ¿es el líquido que sale cuando uno se hace una herida? Correcto. El líquido que filtra cuando usted tiene una herida, ese líquido transparente, Sí. Ah. se llama líquido intersticial o plasma. ¿Ya? Y como dato freak, la orina tiene un rango muy amplio. ¿Por qué? La orina puede ser muy ácida o muy alcalina. Porque la vía renal es el segundo compensador. Cuando hay un problema respiratorio, el riñón compensa. Entonces yo dije que una persona con neumonía, ¿cierto? Una persona con neumonía empezaba inmediatamente a tener una alteración del pH de la sangre.
Porque si yo estoy con neumonía ya estoy respirando mal. Si estoy respirando mal, empiezo a retener dióxido de carbono y eso empieza a tirarme hacia los ácidos. ¿Sí? Entonces tengo que tener otra forma de compensar. Si me enfermo por vía respiratoria, algo me tiene que ayudar porque si no me voy a la B de una y me muero. Se empiezan a dañar todos los órganos, no solo la vía respiratoria. Entonces el riñón dice, guacho, está todo muy ácido, botemos acidez. La orina se empieza a volver más ácida para evitar que se siga acumulando exceso de ácido. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Si el pulmón está generando que la sangre se vuelva muy ácida, el riñón entonces va a eliminar ese exceso de acidez. Por eso un paciente con neumonía tiene acidosis, pero generalmente no es tan terrible. No es terriblemente grave. ¿Ya? Suele ser manejable. Porque si el riñón no lograra eliminar ese exceso de acidez, nos iríamos a la acidosis violenta mal y ese paciente se muere en un par de horas. Pero no es lo que ocurre, porque los pacientes con neumonía pueden vivir un harto tiempo en su casa, después van al hospital, después lo hospitalizamos, lo estabilizamos. O sea, hay mucho tiempo en que el cuerpo está compensando. ¿Cachai? Y va a pasar lo mismo por otro lado. Si producto de un problema respiratorio la sangre se empieza a volver muy alcalina, el riñón también compensa. Dice, guacho, la sangre está muy alcalina, retengamos ácidos. Entonces la sangre se vuelve, o sea, la orina se vuelve alcalina. Retengamos ácido y botemos bicarbonato. Y la orina deja de ser ácida y se vuelve alcalina. La orina es capaz de compensar lo que el riñón no logra equilibrar a través del dióxido de carbono. ¿Sí? Y bueno, el ácido gástrico, como les dije, puede ser extremadamente ácido, de 1 a 3. Entonces, ¿los estabilizadores se gastan o desaparecen o cómo? ¿A qué se refiere? Porque si estamos todo el tiempo produciéndolos para algo debe ser, entonces ¿en qué se gastan? En mantener el pH estable, pues. A ver, estamos todo el tiempo produciendo este estabilizador, ¿cierto? Ya, tú comes limón. Ese limón tiene ácido cítrico. El ácido cítrico entra a través del sistema digestivo al hígado y del hígado entra a la sangre. Está entrando ácido a la sangre. ¿Quién compensa eso? Este guachito. Ahí se está gastando. Este evita que el hecho que te comas 10 limones te dé acidosis. ¿Sí? Qué rico. Ahora, los trastornos ácido-base entonces pueden tener origen respiratorio, pero también pueden tener origen metabólico, con problemas del riñón o de otros órganos que están produciendo mucho ácido o muy poco. ¿Ya? Como les decía, la hemostasia requiere que la variación sea ínfima. Y si se sale un poquito del rango, entramos en acidosis o en alcalosis. Si se baja un poquito, un par de puntitos, vamos a acidosis, un poquito para arriba, vamos a alcalosis. Normalmente el buffer compensa y, como les decía, si no es suficiente aparecen los mecanismos compensatorios. Si el pulmón no es capaz de compensar, el riñón se hace cargo. ¿Sí? Bueno, el dióxido de carbono ya sabemos de dónde sale de la respiración celular, ¿cierto? Esto hace la transformación en ácido carbónico. Los pulmones normalmente excretan igual el ácido carbónico porque el ácido carbónico se evapora, ¿ya? Y el riñón era el que compensaba esto, ya lo dijimos en realidad, ya se lo he dicho como 4 veces. Y se va a transformar entonces en 2 tipos de patologías. Vamos a tener la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Primero, alcalosis. La alcalosis, es decir, la sangre alcalina, va a ocurrir cuando un paciente hiperventila. Paciente con polipnea muy alta. Kunzmann, también. Cheyne-Stokes, Bayot, todos los pacientes que están hiperventilando, están respirando tan rápido, están captando mucho oxígeno y botando demasiado dióxido de carbono. Tanto, que empieza a bajar y se genera lo que se llama hipocapnia. Capnos, y aquí tenemos una definición que hace rato no mencionábamos. Capnos es el término que utilizamos clínicamente para el CO2. Hipocapnia es poco dióxido de carbono en la sangre, hipercapnia es mucho. ¿Ya? Entonces, como se pierde mucho dióxido de carbono, vamos a tener hipocapnia, poco dióxido de carbono. Si yo tengo poco dióxido de carbono, acuérdense que el dióxido de carbono es lo primero que se transforma en ácido. La primera transformación del dióxido de carbono es en ácido.
con el agua. Entonces, no es suficiente. El buffer va a intentar compensar, pero no va a ser suficiente. Los riñones van a tratar de compensar reteniendo hidrógeno. Y si la cosa sigue así, por ejemplo, un paciente en respiración de Kuntz-Moll durante 1 hora, ese paciente va a terminar con alcalosis respiratoria. Los riñones no van a ser capaces de compensar todo eso. Entonces, vamos a tener alcalosis. Hay varias causas. Estímulos emotivos, por ejemplo, la ansiedad genera hiperventilación. La angustia, la rabia, aunque generalmente la ansiedad es la única que logra mantenerse suficiente tiempo activa como para generar alcalosis. ¿Ya? Los daños del sistema nervioso central que controlan la respiración. La hipoxia, porque claro, un paciente, por ejemplo, con neumonía, le está faltando de oxígeno y empieza a hiperventilar. Y al comienzo es poco, pero ya después mucho para compensar y empieza a botar mucho dióxido de carbono. Sin dióxido de carbono pierdo acidez, me vuelve alcalina la sangre. ¿Sí? Y enfermedades respiratorias y algunas hormonales, por ejemplo, los trastornos de tiroides. El hipertiroidismo aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? También puede causar. Ahora, con respecto al trastorno emotivo, el trastorno por ansiedad. ¿Han visto que en las películas, sobre todo en las películas gringas, cuando alguien se pone ansioso arriba de los aviones y le pasan una bolsa de papel para que respire adentro? Ya. Cuando usted está ansioso, hiperventila. Si hiperventila, pierde mucho dióxido de carbono. Si pierde mucho dióxido de carbono, la sangre se vuelve alcalina. Empezamos a hacer un poco de alcalosis. La alcalosis al cerebro le viene muy mal. Y el cerebro se responde poniéndose más ansioso. Y se transforma en un círculo vicioso. Ansiedad, polimnea, polimnea, hipocapnia, hipocapnia, alcalosis, alcalosis más ansiedad. ¿Cómo lo resuelvo? Le paso al paciente una bolsa semipermeable, papel, para que cuando exhale, reinhale el dióxido de carbono. Eso se llama ventilación por reinhalación o recirculación del dióxido de carbono. Entonces, evito que el paciente haga alcalosis. Como empieza a reinhalar dióxido de carbono, el pH empieza a subir hacia la acidez normal. ¿Se entiende? Súper útil, por ejemplo, para las crisis de pánico. Paciente con crisis de pánico, bolsa de papel, no de plástico, porque si no, no va a entrar oxígeno, de papel, para que filtre, ¿ya? De papel, respira adentro, mira el piso para que no tenga estímulos externos que le generen más ansiedad. Bolsa de papel, mira el piso, cabeza entre las piernas, respira adentro, y el recircular el dióxido de carbono va a estabilizar el pH automáticamente va a estabilizar el cerebro. Y la crisis ansiosa que tenía al comienzo va a ser más fácil de manejar. Si yo no estabilizo el pH, no voy a lograr controlar la crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad tiene otro origen psicológico, pero al generar la alteración de pH, automáticamente yo cago. No tengo cómo compensarlo, cómo equilibrarlo. Tengo que compensar primero el pH para poder compensar el problema ansioso. ¿Sí? En los aviones nos pasan máscaras que tienen una bolsa abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa bolsa nos aporta oxígeno al 100% y uno, ante la caída del avión, se va a poner histérico y va a hiperventilar. La gente arriba del avión va a empezar a hacer alcalosis respiratoria. Mejor le paso una bolsa que aporte oxígeno, pero que permite que recircule el dióxido de carbono. Evitamos que la gente, y ya está ansiosa, entre en el círculo de la alcalosis con ansiedad. ¿Se entiende? ¿Sí? La muerte feliz. Por otro lado, tenemos lo contrario, acidosis respiratoria. Y eso ocurre por hipoventilación. La persona ventila lento, se está yendo en el sueño, ¿sí? O está durmiendo muy profundo, o tiene apneas. Como se empieza a retener dióxido de carbono, ¿ya? El cuerpo va a tratar de compensar, generando más ácido. Pero como no hay suficiente dióxido de carbono, ¿ya? Como no hay suficiente dióxido de carbono, como hay mucho, dióxido de carbono, porque estamos reteniendo, se está generando mucho ácido. El cuerpo va a tratar de compensar, los riñones van a tratar de retener bicarbonato, eliminar ácido. Pero si el paciente sigue así muchas horas, toda la noche, por ejemplo, con apnea, es probable que no logremos compensar y el paciente entre en acidosis.
Ocurre mucho en trastornos respiratorios repentinos, donde el paciente hace una apnea repentina, ¿ya? Depresiones del sistema nervioso central, el paciente empieza a irse en el sueño, literal. Enfermedades neuromusculares y obstrucciones de la vía aérea, donde se tapa la vía aérea y no te permite ventilar, entonces retienes dióxido de carbono, se genera acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Qué significa acidosis? Que hay ácido en la sangre. Por eso se llama acidosis. ¿Sí? Ojo que esta es acidosis respiratoria. Existe una variante que se llama... los trastornos pueden ser también de origen... Ojo, los trastornos también pueden ser de origen metabólico. Por ejemplo, cuando un paciente tiene diabetes y se descompensa. El paciente diabético descompensado, ¿ya? El paciente diabético descompensado va a tratar de quemar energía. Como no tiene insulina funcionando, empieza a quemar grasa. Yo ya les dije que quemar grasa era tóxico. Creo que no, esto no se lo he dicho a ustedes. Lo vamos a ver en el sistema digestivo, pero quemar grasa es tóxico. Libera una sustancia química que se llama cetonas, que son ácidos. ¿Ya? Si empezamos a liberar mucho ácido, ¿qué vamos a tener? Acidosis. Pero no va a ser respiratoria, va a ser metabólica, producida por el cuerpo, no por los pulmones. Entonces los pulmones, para compensar, van a hiperventilar, para eliminar el dióxido de carbono. Por eso los pacientes descompensados de diabetes llegan en Kurzmol. No me entendieron la cadena porque estaban guardando sus cosas en vez de escuchar. No tienen cañón de idea de lo que dije. Repito. Una persona diabética descompensada no tiene insulina funcionando, no logra quemar azúcar. La insulina es necesaria para quemar el azúcar. Hay mucho azúcar, pero no la logramos quemar porque la insulina no funciona.